Antes de continuar con lo que venimos predicando en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Nos gustaría dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Por aquí tenemos, es Juan Carlos. Bienvenido, su esposa, Laura. Bienvenida. Y por allá atrás veo a unos jóvenes, unas jóvenes y un joven. ¿Cuál es su nombre? Del joven hacia acá. Kevin, bienvenido. ¿Cómo? No le entiendo bien por lo del cubreboca, pero bienvenida. Adli, bienvenida. Hilda, bienvenidos. Sean bienvenidos todos. A veces vamos muy apresurados con esto de acortar los tiempos y todo ello, a veces no tenemos la precaución de dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Sean todos bienvenidos. Tenemos nuestra reunión de hombres que estamos terminando un libro de la oración de discipulado los martes a las 7:30. Estamos por finalizarlo, pero estamos invitando todavía a los hombres que tengan interés que estén junto a nosotros. El miércoles nuestra reunión de oración y bueno, el domingo la predicación principal y el culto general de la iglesia. Les voy a pedir que entre semana me apoyen con sus oraciones. Voy a Guadalajara a unos cursos de Simeon Trust con los hermanos de Gracia Soberana y estaremos por allá unos días. Entonces, para que el Señor nos dé su gracia ya estar junto a los hermanos. Efesios capítulo 4. Busquen por favor Efesios capítulo 4. Y quiero dar lectura del 17 hasta el 32 del capítulo 4. He tomado la decisión de estar compartiendo el pasaje en la Biblia de las Américas, así que si usted quiere mirar al frente a la pantalla, lo puede hacer, o si quiere seguir con su vista en la Reina Valera también está bien. Esto digo pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis, si habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a pedir al Señor su dirección. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este momento que nos has permitido
de recordar este memorial que nuestro bendito Señor estableció. Y es tan claro para tu pueblo aquellas palabras que Él pronunció: haced esto en memoria de mí. Y así lo hemos hecho, oh Padre. Hemos disfrutado este tiempo donde hemos recordado el gran amor que Él nos tuvo al morir en nuestro lugar y liberarnos de la culpa que teníamos delante de ti. Liberarnos de la condición de la esclavitud que teníamos hacia el pecado y liberarnos también de la sentencia que por nuestros actos merecíamos. Y es por eso que hemos cantado que la gloria sea para Él, para nuestro bendito Salvador. A ti te agrada, oh Padre, que exaltemos su nombre porque Él murió por nosotros. Y cada vez que lo hagamos y cada vez que vengamos a este recinto, que nos des tú, te pedimos que nos des la claridad de que todo lo que nosotros podamos buscar de ti, oh Padre, es en unión con Él, por lo que Él hizo por nosotros. Es en su nombre que pedimos que bendigas esta porción de tu palabra, nuestros corazones, con tu verdad. Amén. Bien. Leí todo el párrafo que la Biblia de las Américas titula Nueva vida en Cristo, pero en realidad voy a tomar del versículo 25 en adelante. Del versículo 17 hasta el 24, probablemente para nosotros no tenga un significado muy profundo y aplicable al contexto en el que estamos viviendo. Pero cuando fue escrita esta carta, sí lo tenía para quienes fue dirigida esta carta. La cultura de Éfeso se caracterizaba por esta corrupción a la que está mencionando aquí el apóstol. Ellos practicaban bastante la hechicería y tenían como forma de culto a Diana una serie de inmoralidades que pretendían ser culto a la diosa Diana. Y por eso el apóstol está diciendo a aquellos creyentes que habían sido transformados por el Evangelio y habían sido hechas nuevas criaturas, que ya no anduvieran como en el pasado era la característica de las personas que no tienen a Cristo. ¿Sí? Cuando las personas empiezan a rechazar la verdad de Dios en cuanto a su propia persona y a la persona de Dios, como que empieza una declinación moral en todos los aspectos. Por alguna razón Dios puede poner a nuestro alrededor personas que nos hacen pensar en Dios y en nuestra relación con Él. Somos sus criaturas, fuimos creados por Él y le debemos honor y le debemos reverencia. Y entonces alguna persona viene a nuestro alrededor y nos empieza a hablar del Señor. Y cuando el hombre empieza a rechazar la verdad, se empieza en realidad a sumir en una vida de permisividad y de inmoralidad, como está descrito en los versículos que acabamos de leer. Esa era la situación de la cultura de Éfeso. Y el apóstol está escribiendo a un grupo de personas como nosotros, que existió hace casi 2000 años. Y les está diciendo, la cultura que ustedes practicaban y lo que ustedes hacían ya no debe ser la característica que los distinga, puesto que son nuevas criaturas. Esto, hermanos, del Evangelio y de la salvación, del nuevo nacimiento y las implicaciones que tiene ser hijo de Dios, no son cosas que se comprenden tan rápido. Los creyentes tenemos que ir siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que ser afectados por la palabra, por la letra, y no solamente por la letra, sino por el Espíritu de Dios grabando en nuestro ser estas verdades maravillosas por las cuales nosotros podemos apreciar lo que ha ocurrido con nosotros. No se necesita comprenderlo todo para ser salvo, se necesita comprender que uno está necesitado de Dios y que Cristo es el Salvador que el Padre envió. Pero después de ahí vienen tantas preguntas para el creyente de cómo vivir, cómo actuar, qué hacer, qué pide Dios. Y es cuando entonces entran en función todas estas
realidades y estas verdades. Y están escritas porque a Dios le importa y porque a Dios le importamos y porque a Dios le interesa nuestra forma de vivir. En el puro espíritu de toda la epístola dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para glorificar a Dios. Dios tomando el corazón de personas tan diversas como nosotros y dándonos una nueva naturaleza, haciéndonos sus hijos por adopción y depositando en nosotros el milagro de la vida eterna, de la salvación. Y es a partir de ahí, pues, que el creyente, en una comprensión clara de lo que ha ocurrido con él cuando escuchó la palabra de verdad, el evangelio de la salvación y creyó, es entonces que él puede o está en posición de que le interesen estos textos y que quiera abrazarlos por la fe. Cuando el creyente no tiene ese interés, y aunque ha sido salvado, pero no tiene ese interés de luchar y entender cuál es la voluntad de Dios y resistir, despojarse del viejo hombre, de lo que la Biblia describe como hábitos pecaminosos, y se acostumbra a vivir sin que esté presente estas verdades, está en realidad manifestando un desinterés en lo que Dios ha hecho por él. Por eso es muy importante el estudio de la palabra. Y entonces, así más o menos con esa introducción, quiero iniciar el texto. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La evidencia más confiable que un creyente puede tener de la salvación que ha ocurrido en su vida no es un acto que él realizó hace X tiempo. Pueden ser años, meses o X. No es una experiencia en un lugar como este o como cualquier otro, donde él escuchó algo y fue llamado a comprender el perdón que Dios le ofrecía. La experiencia más fiel de que un hombre es salvo es cómo está viviendo hoy, cómo está experimentando el poder del evangelio en su vida. Porque no son pocos los que hacen referencia a un evento pasado al cual se aferran y viven en una derrota actual y en un desinterés por la gloria de Dios y su persona. Entonces no es una experiencia, sino lo que hoy día en realidad es el estado del alma de un creyente. Un creyente que está viviendo en conformidad de la voluntad de Dios, buscando su rostro por gracia e interesado en saber qué dice la palabra acerca de él. Ese hombre tendrá en él la seguridad de salvación y el gozo de ser amado por Dios y mostrar el evangelio, que es este mensaje que transforma a las personas. Entonces, nosotros, para poder poner en práctica esto que es una exhortación apostólica y obviamente dirigida por el Espíritu Santo, nos dice cómo se produce este efecto de la renovación a la que hemos sido llamados. Primero, hay que establecer verdades teológicas claras y profundas. La persona que está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación a la que se refiere ese texto, y los que vimos, porque no quiero estar repitiendo todo lo que vimos, se refieren a un acto único, donde Dios vivificó el alma de aquel que abrió su corazón al evangelio. En ese instante la persona fue creada por Dios como una nueva persona, como un hijo
adoptado. No es un proceso largo, no. El nuevo nacimiento se efectúa en un instante donde el Espíritu Santo trae esa vida a la persona que la acompaña el mensaje de la verdad y el Evangelio. Pero entonces, ¿cómo acomodamos estos textos? La santidad de vida y la madurez y la perfección moral y espiritual que un creyente va experimentando en su vida, lo que algunos llaman santidad progresiva o santidad o santificación, esa se produce en colaboración con Dios por la obra del Espíritu y mediante también la soberanía de Dios. Dios, al crearnos para Él como nuevas criaturas, no pone automáticamente en nosotros todos estos anhelos o deseos por los cuales nosotros nunca le ofenderemos, ¿no? O sea, Él cambia nuestro corazón y por su palabra nos pide una colaboración a nosotros. Y esto es una paradoja, parece una contradicción, porque finalmente quien cambia el corazón y todo el ser interior solo puede ser el Espíritu Santo. Solo Él puede transformarnos. Lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, Gálatas 5, ¿eh? Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ese es fruto del Espíritu, de la nueva creación que Dios inició. Cristo resucita, se inaugura la nueva creación. El amanecer llega, la persona está segura de su redención total y ese sí es un proceso hasta que muramos, la glorificación se dé y cesará el pecado. Pero mientras estamos aquí, la palabra de Dios nos dice cómo es que nosotros podemos deshacernos de esta carne no redimida que nos inclina continuamente a las cosas que Dios prohíbe. Y es lo que tenemos en este texto. Para poder revestirnos del nuevo hombre y para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, estoy leyendo el versículo 23, y para vestirnos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, nótelo, en la justicia y santidad de la verdad, es necesario dejar algunas cosas, pero no solamente dejarlas consciente e intencionalmente, sino apropiarse de otras. Es el principio de la sustitución, que es el dolor de cabeza de los creyentes. A través de los años hemos sufrido. ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de Dios? Hay muchas cosas que yo no puedo y Él no me ha hecho justicia, le he pedido esto y aquello. Pero la dirección bíblica es muy, muy clara. Tenemos que dejar algunas cosas consciente e intencionalmente y tenemos que sustituirlas por otras cosas. Y aquí no hay misterio, hermanos. Esta es como una vida de disciplina donde el creyente está comprendiendo su llamamiento. Ahora, hay que decir algo. El capítulo 4 empezó con una exhortación que nos llama a vivir en humildad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna, andando con toda humildad y mansedumbre, para guardar la unidad del cuerpo. Solamente puede una iglesia guardar la unidad cuando está presente la humildad y la mansedumbre. Son los frutos más excelsos y que definió Cristo sobre su propia persona. Él dijo que aprendiéramos de Él que Él es manso y humilde de corazón y que lleváramos su yugo y hallaríamos descanso para nuestras almas. La mansedumbre y la humildad son las virtudes que en esencia Cristo manifestó cuando estuvo en esta tierra. Y se nos manda a los creyentes que andemos en un andar digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Y hay que observar lo que la palabra de Dios nos dice y nos corresponde a nosotros para honrar al Señor. Ahora,
hay que aclarar algo también. Este texto que nosotros tenemos aquí, en esta parte de la carta, debe tomarse de esta forma, hermanos. No se puede separar de todo el concepto de los primeros 3 capítulos. No es que al hacer esto nosotros estemos aumentando nuestra justificación, nuestra salvación, ni cosas que pertenecen a la salvación. Más bien esto que se pide es como un resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos pide que abramos los ojos y que en esa misericordia que Dios ha tenido por nosotros al unirnos a Cristo, toda bendición que tú tienes y yo tengo es en unión con Cristo. Eso es el Evangelio, hermanos. Ahorita vamos a ver cómo se aplica el Evangelio aquí. Escuchaba hace unos días un sermón de Jonathan Edwards acerca del sacerdocio de Cristo, acerca de la seguridad que todo creyente debe tener en la obra sacerdotal de Cristo. Y simplemente hizo toda una reflexión profundísima de cuando el Señor ora por Pedro para que su fe no falte. No puede ser de otra forma, hermanos. Si Cristo no es nuestro sacerdote, no podemos permanecer ni un día de nuestra vida. He rogado por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte. Y te va a zarandear Satanás, pero tú vuelto confirmarás a tus hermanos. Esa obra de intercesión de Cristo por nosotros en todas nuestras faltas es segura. O sea, el Evangelio tiene alcances muy profundos en aquellos a quienes ha llegado. Lo que se está pidiendo en este texto es que nosotros glorifiquemos a Dios con una manera digna de vivir, una manera que honre al Señor y una manera en la cual nosotros confrontamos los vicios y los pecados que lastiman las relaciones entre las personas. Esposos, familias, iglesias, etc. Y quisiera decir que Él nos manda pues que por la presencia y el poder del Espíritu subyuguemos cualquier condición humana no redimida. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice en otra parte. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo esto es posible solamente por la obra del Espíritu. Antes de profundizar en el versículo 25, o más bien expandir la idea, el apóstol Pablo era un ejemplo, hermanos, de estas líneas que estamos estudiando hoy. Él le dijo a una iglesia que estaba sufriendo bastante, la iglesia de Corinto, y les puso un ejemplo que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, haciendo una referencia al ministerio. Todo aquel que lucha en la vida cristiana, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, tomando el ejemplo de los deportes. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, él es un ejemplo de una persona que comprendía y vivía esta realidad. Su cuerpo, que tiene, y tu cuerpo y mi cuerpo, que tiene una tendencia a rechazar la gloria de Dios, su presencia, porque así es. El apóstol Pablo dice que él tenía que hacer un esfuerzo y lo hacía, y cuando dice golpeó mi cuerpo, obviamente es metafóricamente, si él resistía en realidad que toda esa tendencia humana que tenemos a perder el tiempo, el ocio, a no ser responsables en la vida cristiana, todo lo que implica el fruto de la vida cristiana, para él sí era una realidad. Y si por alguna razón él quería, por ejemplo, por si me ocurre un ejemplo,
quedarse a descansar porque estaba muy cansado y no ir a predicar el evangelio a algún lugar, eso no lo iba a dominar. Él se levantaba y por la gracia y guía de Dios, él hacía aquello para lo cual fue llamado. Entonces no es una excusa, no podemos acostumbrarnos a decir, es que así soy yo, hermano. Es que soy como mi papá, como mi mamá. Eso no puede ser, no puede ni siquiera pensarse en relación con el milagro que Dios ha hecho cuando lo salvó a usted. Le entregó un nuevo corazón y le pide que deje de hacer unas cosas y no se quede vacío, sino que las sustituya por otras. Y ahora sí vamos a empezar. Por tanto, o sea, para que ese cambio se dé, de despojarnos del viejo hombre y renovarnos en la vida, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este parece un texto de pasadita, ¿verdad? Un texto que nos llama a una moral, a una consideración. Pero yo me preguntaba, ¿y por qué está en primer lugar? ¿Por qué el apóstol lo pone aquí en primer lugar? Decía el pastor Miguel Núñez que toda verdad, en una predicación que le escuché, toda verdad pertenece a Dios. Toda verdad. Toda verdad de la ciencia, toda verdad de la creación y cualquier cosa que sea verdad le pertenece a Dios, porque Él es un Dios de verdad. Jesucristo se definió como el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo, el Señor Jesús, que nos iba a mandar el Espíritu de verdad. Entonces la verdad tiene un papel preponderante en la vida cristiana. Cuando empezó a salir la transmisión de TV11 por la antena libre, por la señal libre, había un programa que por los sábados yo veía un tiempecito, una periodista de la UNAM invita a un político y me gustó la entrevista porque entusiasmada con la entrevista dijo una palabra un poquito pesada, dijo que no hayamos qué hacer con la verdad. El hombre no haya que hacer con la verdad. Y el pastor MacArthur dice que si en realidad el hombre hablara verdad todo el tiempo, parte del sistema político vendría abajo, se colapsaría. ¿Cómo funciona la moneda en Wall Street? Entonces, pura especulación, pura vanidad, pura mentira en realidad. Y para nosotros es importante que comprendamos el efecto que tiene la mentira. ¿Dónde encontramos la primera mentira? Sabe que la humanidad sucumbió y la humanidad ahora muere y recibió una consecuencia. Allá en Génesis, cuando fue el hombre creado, aparece el padre de mentira y con la mentira hace caer a la humanidad. ¿Tiene importancia hablar la verdad? Pregunto. Es que quise citar el texto. La primera fue, el Señor les dio y les dijo que no comiesen de todo árbol. Esa fue la primera. Y luego ya Eva empieza a sucumbir y dice, no, que no comiéramos ni lo tocáramos. Y empieza a permearse la mentira y les dice la serpiente, no moriréis. ¿Lo recuerdan, verdad? Entonces es trascendental que los creyentes aprendamos a ver el efecto tan negativo y pernicioso que trae una vida que se permite las mentiras. Voy a ir de menos a más, ¿eh? A veces a uno le preguntan pequeñas cosas, simplemente lo invitan a comer y ¿le gustó la comida? ¿Verdad? No, hombre, si uno dijera la verdad, ¿verdad? No, pero en serio, o sea, y a veces personas preguntan algunas cosas y no tolerarían la verdad. Pero
no se pueden establecer relaciones profundas si no hay veracidad. Yo no estoy hablando de impecabilidad, ¿eh? Si la persona en realidad no toma la verdad como Dios la ve y desecha la mentira y toma la verdad y le da la importancia que Dios le da, va a sucumbir en muchas áreas. Y esto es una tentación, hermanos, porque hay 1000 formas de mentir para protegerse, para excusarse, y seguro que algunos de nosotros la practicamos para protegerse de algo que no cumplimos. Simplemente la exageración es una forma de mentira. Queremos añadir y calumniar cuando estamos añadiendo algo para nuestro beneficio. Entonces, ahorita les voy a comentar la razón por la cual están dichos estos textos. El creyente debe evitar eso a toda costa. Claro, no vamos a andar diciendo la verdad en cada momento y a personas que no la están solicitando. No nos vayamos a un extremo. Pero nuestras relaciones como iglesia, como matrimonio, como padre e hijo, nosotros debemos decir la verdad que corresponde al Evangelio. No debemos por ninguna razón permitir que la mentira nos haga estragos y presa. ¿Por qué, hermanos? Porque si la obra de santificación y de transformación la lleva a cabo el Espíritu Santo, Él se contristará. Ahorita lo veremos. Y además aquí hay la esencia del Evangelio. Nosotros tenemos que traer el Evangelio. Y esto no es simplemente un mandamiento en el Nuevo Testamento. Esto es lo que el Señor dijo también al pueblo del Antiguo Testamento. Por tanto, para vestirnos del nuevo hombre, lo primero que debemos hacer es dejar la falsedad y hablar la verdad, cada cual con su prójimo. ¿Y por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Aquí es donde posiblemente estemos resistiendo esta palabra. La Biblia menciona que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Tiene un propósito específico para el cual Dios creó la iglesia. Lo entendemos, ¿verdad? Mateo 16, Mateo 28. Él está reuniendo de toda lengua, pueblo y nación personas y está formando un cuerpo, metafóricamente, el cual un día vendrá por él y lo llevará y estará con él para siempre. Y ese cuerpo interactúa unos con otros. Y si esta mano estuviese quemándose y no le dice la verdad al cuerpo, o sea, estoy hablando metafóricamente, el cuerpo puede sufrirlo. O los ojos, ¿verdad? Que representen otra cosa y puedo irme al precipicio si le estoy dando mala información o una mentira a lo demás. O sea, los efectos en una iglesia, en una familia, que pueden producir una vida que permite la mentira, son desastrosos. Y más en una iglesia. Una iglesia pierde su poder, pierde su eficacia, pierde su influencia como el cuerpo y la voz de Cristo cuando no habla la verdad. Debe hablar la verdad en amor, no se trata de andar diciendo lo que a uno se le ocurre o lo que uno piensa. Hay pautas para hablar la verdad en amor. Hermano, usted me ofendió. Pues discúlpame si te ofendí. No. En realidad usted me ofendió por esta razón y por esto y por lo otro. Le estamos diciendo la verdad. Y luego viene todo un proceso de comprensión y así se estrechan las relaciones profundas cuando son transparentes y llenas de verdad en el cuerpo de Cristo. No son para chocar y distanciar más, no. Es una gracia que nos trajo el Evangelio, que de ambos cuerpos, judíos y gentiles,
El Señor hizo un solo y nuevo hombre, Efesios 2:16 por ahí. Esta gracia, esta profundidad solo la puede traer el Evangelio, y se nos llama a que nosotros digamos la verdad y desechemos la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué le parecería a usted si un hermano lo exhorta o lo anima o le da una palabra de aliento que no le gusta, pero le está diciendo la verdad por amor a usted? Eso hace el cuerpo de Cristo. Y debemos entender que es la forma en la que Cristo está diciendo que el creyente se tiene que renovar. Debe evitar. Ahora dije, hay muchas formas de mentir, pero hay formas muy malignas de mentir. Esas son de las cosas que aborrece el Señor. ¿Se acuerdan? Proverbios que 6 o 7. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera no me acuerdo, la segunda, el labio mentiroso y el que echa mentiras, los pies presurosos que corren a hacer el mal. Y 2 veces incluye la mentira allí. Lo aborrece el Señor. Él aborrecía al testigo falso, ¿lo recuerdan? Yo aborrezco al testigo falso, en el contexto de que con 2 testigos un hombre podía ser llevado a la muerte. Si nos ponemos de acuerdo yo y otro y mentíamos, no, aquel fue a la muerte. Y Dios aborrecía al testigo falso. O sea, la mentira tiene un efecto devastador en la comunión de una iglesia. Y debemos resistirla a como dé lugar. Despojarnos de ella, pero no quedarnos allí, sino hablar verdad. Les he platicado, ¿verdad?, que con el tiempo que estuvimos compartiendo en la cárcel, cuando los reos que se convertían a Cristo querían un cambio en su vida, había diferentes posiciones de los que entrábamos ahí para evangelizar, y uno tenía una posición de que la persona adicta de un momento a otro podía dejar su adicción. Y claro que Dios tiene todo el poder, pero los efectos físicos quedan en la persona. No puede dejar aquello y quedarse así. Ese es el fracaso de la psicología, me parece a mí. La persona tiene que ser llevada a algo superior, ¿sí? Dejas la droga, por lo pronto te tomas unos analgésicos para que liberes, pero no puede quedar así vacío. El creyente no puede pretender dejar de mentir sin añadir aquello que lo va a bendecir y que es la revelación de Dios, decir la verdad. Si no se cumple el proceso de sustitución, todo queda en moralismo, un esfuerzo vano en el cual podremos repetir el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. O sea, ser derrotados por estas formas que desagradan al Señor. Entonces, ¿quieres tú ser y vestirte del nuevo hombre? Tienes que dejar la falsedad, toda clase de falsedad, y hablar verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y viene junto con el 27, ni deis oportunidad al diablo. La palabra enojo aquí tiene una connotación de algo determinado, consciente, en una reacción donde hay una evidencia, donde hubo un juicio y una valoración. ¿Sí? La Biblia no está prohibiendo que la persona haga un juicio de algo, no haga un juicio de algo y determine qué hacer. No, lo que le está diciendo el Señor a sus hijos es que el enojo no debe permanecer en las personas.
Cristo se enojó, volcó las mesas de los cambistas y normalmente, hermanos, el enojo al que se refiere aquí, que no tiene que permanecer en nosotros, es el que se autojustifica o el que se autodefiende a sí mismo, con un beneficio. Y dice el Señor aquí que podemos airarnos, pero ese airarse, esa reacción no debe llevarnos a ofender a nadie. Podemos hablar la verdad en amor, pero no tenemos el derecho de deshonrar al Señor ni de lastimar a los demás. Se puede hablar la verdad en amor, y mucho menos se debe poner el sol sobre vuestro enojo. Acuérdense en qué contexto está dicho esto, hermanos. En la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia debe existir el perdón, la reconciliación, tal como lo dice la palabra de Dios. ¿Y ustedes piensan que esto es sencillo? No, este es un fruto del Espíritu. Este es un discernimiento al cual una persona es llevada a librarse de que el sol se ponga sobre su enojo. O sea que mañana traes lo mismo contra alguien y pasado mañana también traes lo mismo contra alguien. Eso es que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Lastima la unidad de la iglesia y como personas también. ¿Por qué estoy tratando de irme despacio en estos textos? Porque es una de las áreas prácticas que ha sido un dilema para la iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Iglesias se dividen, familias se dividen, iglesias externas se dividen, porque no logramos comprender el principio, cómo funciona el Evangelio. No logramos, no entendemos que esto es la voz de Dios. Me está pidiendo a mí que no hable ninguna falsedad, que hable la verdad en amor con todos, con el prójimo. Y me está pidiendo también que si veo algo que no me parece, no explote en un arranque de ira y ofenda al que creo yo que tiene que ser ofendido. Y mucho menos que eso perdure en mí. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo bofetearon, le arrancaron su barba, lo escupieron y al final Él dijo en la cruz: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Siempre vamos a tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a uno de los sacerdotes cuando le vinieron a interrogar y lo golpearon. Le dio una cachetada. Y el Señor le dijo: ¿por qué me golpeaste? ¿Por decirte la verdad? Le preguntaron algo y él dijo la verdad. Y le dieron una cachetada. Tenemos el ejemplo supremo en el Señor. Y ahora, además de que habla para que tratemos con nuestro enojo, dice que el no hacerlo es, versículo 27, darle oportunidad al diablo, lugar. ¿Sí? Ahí quiero acordarme de algunos títulos que se le dan al enemigo de nuestras almas, al calumniador. Dar lugar a cosas que no son verdad, trabajarlas en la mente y en el corazón, deshonrar a las personas, es un vicio que debe quedar fuera de nosotros. Dice el pastor Ferguson que normalmente el escarnecedor, el burlón, la persona que continuamente ríe de los demás, es por una falta de comprensión de la benignidad y la gracia de Dios sobre él. O sea, no una burla sarcástica, sino yo siempre estoy, ¿a qué le salen mal las cosas? No estás entendiendo la gracia ni la benignidad de Dios para ti. Tú no eres aquel por la misericordia de Dios. Aquel a que tú señalas y te diriges, al que va a la bicicleta y te impacientas, al que no tuvo la fortuna de tener un carro, al que no tuvo esto, aquello.
y tu escarnio nace del corazón, es que no estás entendiendo la benignidad y la misericordia y la gracia de Dios para ti. Y estos textos toman relevancia, porque al dejar yo y evitar esas cosas, entonces sustituirlas por una palabra, bendice al de la bicicleta porque el pobre no tuvo para un carro y me estorbó. O sea, yo trato con el corazón, con la raíz de donde surgen los pensamientos. Si yo no hago eso, todos esos hábitos continuarán no permitiendo que el nuevo hombre se manifieste. No hay misterio aquí. Se me está pidiendo que yo no haga una cosa y la sustituya por la otra. Y es como opera la santidad, la manifestación de la obra del Espíritu Santo. En un trabajo intenso por resistir y caer en aquello, aplicando el Evangelio a mí. Bueno, Señor, tú fuiste benigno conmigo. Tú fuiste verdadero conmigo al mostrarme mi situación. Me dijiste mi necesidad y gracias por darme tu verdad. Yo la daré a otros. Tú no te has enojado conmigo como yo me he enojado con otros. Has sido tan paciente conmigo. Tanto que he hecho contra ti, contra otros, y tu benignidad está sobre mí todavía. Se recuerda el Evangelio. Aplicamos el Evangelio. No es que en nuestras fuerzas podamos estos textos. Noten el versículo 28. El que roba, no robe más, el 8º mandamiento me parece que es, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Bueno, voy a pasar rápido ese. Si ustedes se fijan, hermanos, en estos versículos tenemos el espíritu de la ley. Cuando la ley fue dada, Éxodo 20, fue dada de una forma negativa, pero porque ya la humanidad estaba tan sumida en una rebelión contra Dios que Dios tiene que establecerlo así: no matarás, no esto, no lo otro, porque la conciencia del ser humano no estaba lista para comprender el espíritu de la ley, de lo que Dios pide para que nos relacionemos con Él. Y en esa misericordia el Señor pone un no antes de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, porque ya estaba extraviado el pueblo. Pero aquí entendemos que el espíritu de la ley es llevado más allá. El que roba, por ejemplo, el mandamiento 9º, 8º, no sé cuál es, no robarás, pero lo lleva más allá. No robe, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Lo lleva a un entendimiento y una comprensión de que en realidad somos administradores de Dios. Nada es nuestro, hermanos. Absolutamente. Todo lo que tú tienes aquí se va a quedar. No te lo vas a llevar. Todo lo que Dios te ha dado, a Él le pertenece. Somos administradores solamente de los recursos que Dios nos da. Y entonces nos llama a la palabra a que esa condición de avaricia que inclina al hombre a tener sea desechada. Porque hay tantas formas, hermanos, de robar. 1000 formas de robar. Pero se trata de inclinarse hacia el espíritu de la gracia y no hacerlo más. Trabajar, porque es un privilegio y una bendición el trabajo para no solamente satisfacer nuestras necesidades, sino ayudar a nuestro prójimo. Voy a darme prisa porque en realidad quería hacer énfasis en el 30. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Me parece que voy a terminar con esto y lo voy a retomar en otra ocasión. Vivir en rebelión a estos principios, hermanos, es una falta de honor a la persona del Espíritu. O sea, que esto sea claro para nosotros, según el texto, es vivir en una falta de honor a su persona. ¿Quién nos unió a Cristo, hermanos? ¿Quién nos unió por la fe a Cristo y a su pueblo? ¿Quién nos bautizó en la iglesia? ¿Quién te puso en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién te dio el nuevo nacimiento? ¿Quién es tu garantía para cuando llegue la redención final? Lo vimos en el capítulo 1. Y entonces, conocer estas verdades y no ponerlas en práctica, o no tener la intención alguna de ponerlas en práctica, es una falta de honra a aquel que garantiza nuestra redención final. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios para el día de la redención. Cristo, más bien el Padre, nos bendijo con la persona de Cristo, y el Espíritu, a través de Él, en unión con Él, nos da toda clase de bendición. Y sería una locura que nosotros estuviéramos insultándolo, provocándolo, resistiéndolo a Él. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, y se sustituye por la amabilidad, la misericordia, la benignidad que hemos recibido en Cristo. Entonces aquí está el principio de sustitución, hermanos. Solo quiero hacer énfasis en el 31 y luego un par de versículos en un salmo. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, que se refleja en ira, diría yo, se refleja en ira, en gritos y en maledicencia. La debemos sustituir con lo contrario. Ahora, acompáñame por favor nada más al Salmo 51. Yo sé que no he explicado con mucha claridad cómo opera el Evangelio, pero créanme que lo voy a hacer cuando el Señor lo permita. ¿Cómo aplicamos aquí el Evangelio? Sí traigo mis notas, pero son muy largas y no nos darían tiempo. Prefiero en otra predicación. Ya les había prometido. Es el salmo que conocemos de el rey David, de su caída, de su conciencia de su pecado. Y su comprensión que había ofendido a Dios. Versículo 5, 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Pero él comprendía esto. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Es entonces que enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué oración tan más precisa y digna de enlazar con
el pasaje de Efesios. Lo que acabamos de ver en Efesios 4, 25 en adelante, son las verdades y las demandas del Evangelio para aquellos que fuimos traídos a la comunión con Dios. El Dios revelado en la palabra, que dijo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Estas demandas son justas, son apropiadas y son dignas de tener en cuenta de todo creyente. Y si el hombre que profesa fe en Cristo logra comprender cómo opera esto, hermanos, esto es mediante la fe. Yo no puedo impartirte una convicción. Solamente la palabra trae por su espíritu convicción a todos los que estamos aquí. Pero no debemos resistirla. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y todas nuestras deficiencias como personas descuidadas, como hijos de Dios descuidados, pueden ser tratadas con el Evangelio, y lo comprendía el rey David. Él sabía que Dios podía transformar ese corazón cuando él confesara su pecado. Él podía traerle nuevamente el gozo y la alegría del corazón para entonces estar en una posición de predicar a los transgresores tu ley. Una iglesia solo está en condiciones de predicar su evangelio de gracia cuando está viviendo la gracia que libera, la gracia que manifiesta la vida de Cristo. Digo, efectivamente. Y un daño que una iglesia puede tener es cuando no tiene cuidado de las exhortaciones que la palabra de Dios le está pidiendo. Nos fue dado el Consolador, no estamos solos en este trabajo. Su Espíritu está con nosotros, su verdad está con nosotros, nuestros hermanos están con nosotros, los maestros que Dios ha puesto para enseñarnos. Solamente lo que pienso que el apóstol pedía a la iglesia es que fuéramos conscientes de toda la riqueza del Evangelio y la aplicáramos en nuestra manera de vivir. Necesitamos orar bastante, con mucha sinceridad, abrir nuestro corazón al Señor y entonces volver a estos textos cuantas veces sea necesario para honrarlo y exaltarlo a Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mientras oramos, voy a pedirle a Anita que toque el himno Yo sé que Cristo, para que salgamos de este lugar con la certidumbre de la salvación. No vaya a ser que este pasaje nos haya dejado un poco sin esperanza, pero todo lo contrario, hermanos. Cristo nos ama y nos ha hecho nuevas criaturas y quiere que seamos victoriosos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que nos visitaron y las personas que nos visitaron, por nuestros hermanos y personas que nos ven a través de la transmisión. Queremos pedirte en tu gracia, Señor, que nos des esta bendición de ser una iglesia que comprenda estas cosas, que nos interese estas verdades y que de forma particular cada uno de nosotros le demos el valor que tú le das. Tu palabra una y otra vez nos muestra el ejemplo de nuestro Señor, que siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre y se hizo hombre y murió en aquella cruz. Cuando lo vemos a Él y vemos su benignidad y todo lo que nos ha perdonado y hecho por nosotros, no podemos tener un corazón que rechace estas verdades. Levántanos con una obra de gracia por tu Espíritu y danos esta fe y esta confianza de que podemos ir a ti para ser limpiados, Señor, y transformados. Tú tienes toda la disposición de transformarnos, de bendecirnos y limpiar nuestra maldad. En el nombre de Cristo yo te pido por cada uno de mis hermanos, que según tu palabra haya tenido un eco en sus corazones, pues continúe siendo importante para ellos lo que tú les has mostrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Bien, cantemos el himno y luego enseguida estamos despedidos. La caja de las ofrendas está a un lado de la puerta por quien venga preparado. Como